Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces tumultuoso mundo de las series turcas, en particular, en el reencuentro impactante, épico, histórico de Hande Erçel y Kerem Bürsin en televisión. Sí, lo escucharon bien. La pareja más icónica que ha dado Love is in the air, Serkan Bolat y Eda Yildiz juntos de nuevo. Y por supuesto, no nos quedaremos en la superficie. Vamos a analizar a fondo todo, el contexto, los detalles más jugosos, las reacciones de los fans, y la verdadera razón por la que este evento es tan relevante, no solo para los seguidores acérrimos, sino para toda la industria de las series turcas. Así que si eres fan de Love is in the air hasta la médula, si sigues cada paso de la carrera de Hande y Kerem, o simplemente te apasionan los dramas y romances turcos que nos tienen a todos pegados a la pantalla, este vídeo es absolutamente para ti. Preparen sus palomitas, acomódense en su sillón favorito, asegúrense de tener una bebida a mano, y prepárense para una mega dosis de información, análisis y, por qué no, algunos chismes sobre esta increíble pareja. Y antes de que me olvide, es vital. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme se vienen muchas más sorpresas. Me ayudarán muchísimo y lo más importante, se mantendrán al tanto de todo el contenido que publicamos. Gracias por ese apoyo incondicional. Se aprecia de corazón. Ahora sí, comencemos con lo bueno, con la chicha, con la salsa. Para entender la verdadera magnitud de este reencuentro, debemos hacer un viaje en el tiempo, un viaje a ese mágico momento en que Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno global, en un verdadero boom, en una explosión de popularidad. Y todo comenzó con Love is in the air, o Sen Kalkam en turco, que para quienes no están familiarizados con la traducción literal, significa toca mi puerta. Esta serie, estrenada en el año 2020 en plena pandemia, nos presentó la historia de Eda Yildiz, una joven estudiante de arquitectura llena de sueños y aspiraciones, y Serkan Bolat, un exitoso y, en apariencia, frío arquitecto. La trama, para quienes no la conocen, es una joya de la comedia romántica. Se basa en un acuerdo falso, un contrato ficticio que, como ya sabemos, inevitablemente se convierte en amor real. Eda, desesperada por conseguir una beca para estudiar en el extranjero, acepta fingir un compromiso con Serkan, con el objetivo de salvar a su empresa, Art Life Holding. Como era de esperar, la serie está llena de malentendidos, situaciones cómicas que nos hacían reír a carcajadas, dramas familiares que nos mantenían al borde del asiento y por supuesto mucho romance. Y es que la química entre Hande y Kerem fue, desde el primer episodio, innegable, palpable, electrizante. Sus miradas, esos momentos de complicidad, esos gestos que parecían tan naturales, la forma en que se complementaban en la pantalla, era simplemente perfecto. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja, de Erçel, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y poco a poco, fueron conquistando el mundo entero. El éxito de Love is in the air fue, literalmente, arrollador. La serie, con su encanto y su frescura, se vendió a más de 85 países que se rindieron ante el encanto de Eda y Serkan. Conquistó audiencias en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, Asia, en todos los rincones del planeta. El fenómeno Erçel se extendió como la pólvora. Los fans locos de amor crearon fanfictions, edits, fanarts, vídeos compilatorios de los mejores momentos de la pareja, y seguían de cerca cada detalle de la vida de Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, literalmente. Y es que el éxito de la serie no se limitó a la ficción. La chispa entre Hande y Kerem trascendió la pantalla, traspasó la barrera de la ficción y, para alegría de los fans, se confirmó que estaban saliendo en la vida real. La noticia desató la locura, la euforia en redes sociales. Las fotos de la pareja juntos paseando por las calles, viajando a diferentes países, o simplemente compartiendo momentos cotidianos, se volvieron virales en cuestión de minutos. Era como si la magia de Love is in the air continuara, y la fantasía de los fans se hiciera realidad. Ver a Eda y Serkan juntos en la vida real, era la materialización de ese sueño romántico que la serie nos había vendido. Pero como suele suceder en las relaciones mediáticas, en el mundo del espectáculo, la historia de amor de Hande y Kerem, como todo en la vida, tuvo su final. A principios de 2022,
después de meses de especulaciones, se confirmó su separación. La noticia entristeció a muchos, rompió el corazón de algunos, pero como sabemos, la vida sigue y ambos actores, profesionales como son, continuaron con sus carreras profesionales, enfocándose en sus proyectos, sin detenerse, sin mirar atrás. Ande, demostrando su talento, protagonizó Bambaska Birie, demostrando su versatilidad como actriz, dejando huella. Kerem, por su parte, se mantuvo activo en el mundo del cine y la televisión, trabajando en diferentes proyectos, explorando nuevos horizontes. Ahora, llegamos al punto álgido, el momento más esperado, el núcleo de este vídeo, del reencuentro. ¿Dónde y cuándo ocurrió? La noticia que hizo temblar los cimientos de los fandoms, que revolucionó las redes sociales y que nos tenía a todos con los nervios de punta, llegó a finales de 2023, a mediados de noviembre para ser exactos, cuando se anunció que Hande Erçel y Kerem Bürsin participarían juntos en un comercial para una marca de champú. ¿Un comercial? Sí, no era una nueva serie, ni una película, ni una secuela de Love is in the Air, pero la sola idea de verlos juntos de nuevo, después de su separación, después de tanto tiempo, generó una ola de emoción y expectativa sin precedentes. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial, en tendencia global. Los fans enloquecidos no podían esperar a ver el resultado de este reencuentro, de esta reunión. ¿Cómo sería la química entre ellos? ¿Se notaría alguna tensión, alguna incomodidad? ¿La magia de Love is in the Air volvería a florecer? Las preguntas eran muchas, las especulaciones no se hicieron esperar y la curiosidad era aún mayor. El día del lanzamiento del comercial llegó y ¡wow! El vídeo, aunque breve, hay que decirlo, fue todo lo que los fans esperaban y mucho más. Vimos a Hande y Kerem interpretando a una pareja moderna, disfrutando de su tiempo juntos, compartiendo momentos cotidianos con la misma naturalidad de siempre, con una química innegable, palpable, y miradas llenas de complicidad, de ese cariño que, sin importar lo que haya pasado, siempre va a existir. La publicidad, como es obvio, era sobre el cuidado del cabello y la belleza, pero honestamente el producto casi pasaba desapercibido. Lo que realmente importaba, lo que todos queríamos ver, era a Hande y Kerem juntos de nuevo, y eso fue lo que se llevaron los fans. Un reencuentro, una confirmación del amor, del respeto, de la admiración mutua. ¿Pero qué significó este reencuentro para la industria de las series turcas y para los propios actores? Para la industria, el éxito arrollador del comercial fue una clara señal, una prueba irrefutable del poder que tienen las parejas de ficción para generar interés, para mover masas, para impulsar las ventas, para generar ganancias. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, dos figuras sumamente queridas y respetadas, y su unión, aunque sea en un anuncio, en un comercial, garantiza el éxito y la atención mediática. Es una estrategia inteligente por parte de la marca, que supo aprovechar la nostalgia de los fans y el cariño, el afecto que aún sienten por esta pareja, por esta dupla icónica. Para Hande y Kerem, este reencuentro seguramente significó mucho. Además de la remuneración económica, es una oportunidad para demostrar que a pesar de haber tomado caminos separados, que a pesar de que sus vidas tomaron rumbos diferentes, mantienen una buena relación profesional, un respeto mutuo, y que el cariño entre ellos, aunque ya no sea romántico, sigue existiendo, sigue presente de alguna manera. También es una forma de seguir conectando con sus fans, que siempre han sido un pilar fundamental en sus carreras, que los han apoyado incondicionalmente en cada proyecto, en cada paso. Las reacciones de los fans, como era de esperarse, fueron mixtas, un poco de todo como suele suceder. Por un lado, la gran mayoría de los fans, la inmensa mayoría, estaban emocionados y felices de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Celebraron el reencuentro, compartieron el comercial en todas las redes sociales, etiquetando a amigos y familiares, y dejaron comentarios llenos de nostalgia, de cariño, de gratitud. Revivieron momentos de Love is in the Air, recordaron las escenas más emblemáticas de la serie, compartieron sus momentos favoritos y demostraron, una vez más, que el amor por Erçel sigue vivo, más vivo que nunca. Por otro lado, como es normal, hubo algunos comentarios negativos, aunque en menor medida. Algunos fans expresaron su decepción porque el reencuentro no fue en una nueva serie o película, porque esperaban algo más ambicioso. Otros mencionaron que aunque estaban felices de verlos juntos, no querían revivir el pasado, y preferían que ambos actores siguieran adelante con sus carreras individuales, construyendo sus propios caminos.
Y por supuesto siempre están los haters los detractores, que aprovecharon la oportunidad para criticar la apariencia física de Hande y Kerem, o para generar conflictos innecesarios para sembrar la discordia, para intentar dañar lo que para muchos era un momento de celebración. Pero como se suele decir, la envidia es el precio del éxito. Pero en general, la reacción del público fue positiva, y el impacto del comercial fue innegable. Demostró una vez más que el fenómeno EdSer sigue vigente, que la llama del amor, de la admiración, sigue encendida, y que Hande y Kerem, juntos o por separado, son figuras muy relevantes, muy importantes en el mundo del entretenimiento. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Hande y Kerem trabajar juntos de nuevo? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos. Si bien por ahora no hay planes concretos para que vuelvan a protagonizar una serie o película, la buena sintonía que demostraron en el comercial, esa complicidad, esa magia que sigue intacta, abre las puertas a nuevas colaboraciones, a nuevas oportunidades. Los fans, por supuesto, lo esperan con ansias, y no dudarán en apoyar cualquier proyecto en el que Hande y Kerem decidan participar, eso es un hecho. Y hablando de proyectos, ¿qué está haciendo cada uno actualmente? Hande Erçel, como mencioné anteriormente, protagonizó la serie Bambaşka Biri, donde demostró su talento actoral, su capacidad de interpretar diferentes roles, y conquistó a nuevos fans, que se sumaron a su ya numerosa legión de seguidores. También ha participado en campañas publicitarias, en eventos de moda, consolidando su imagen como una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, ha estado trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad como actor, su capacidad de adaptarse a diferentes roles, explorando nuevos horizontes, demostrando su crecimiento profesional. En conclusión, el reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin en el comercial de champú fue un evento significativo, un hito, que generó gran emoción y nostalgia entre los fans. Demostró el poder de las parejas de ficción, el impacto que tienen en la industria del entretenimiento, y el cariño incondicional que los fans les profesan. Aunque no se trate de una nueva serie o película, el reencuentro fue un regalo para los fans, que pudieron revivir la magia del Love is in the air y disfrutar de la química innegable entre Hande y Kerem. Es importante recordar que independientemente de su relación personal, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos talentosos actores que han logrado construir carreras sólidas y exitosas, que han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas y sin duda, seguirán sorprendiéndonos con sus proyectos futuros. Han demostrado ser profesionales, respetuosos, y que a pesar de las adversidades, mantienen una relación cordial. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el reencuentro de Hande y Kerem. ¿Qué les pareció el comercial? ¿Les gustó verlos juntos de nuevo? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro, que nos darán una nueva sorpresa? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus emociones, sus recuerdos de Love is in the air, y todo lo que se les ocurra. La conversación es el alma de este canal. Necesito saber sus sentimientos, sus opiniones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con otros fans de EdSer, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque como les dije, se vienen muchas más sorpresas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.